Ya saben que nuestra pasión y nuestra obligación es contarles cosas interesantes. Y en este caso hacemos homenaje con luces y sombras, que las hay, les vamos a contar, a una rara avis. Un español, uno de esos que, sin ayuda de casi nadie, construyó un mundo absolutamente fantástico, real, científico. ¿En qué quedaron sus experimentos? Para algunos había cierta crueldad, para otros todo lo contrario. Muchos de los avances importantísimos en el cerebro hoy se lo debemos al doctor Delgado. Vean por favor esta portada. Me impresionó mucho este libro. Control físico de la mente, un ejemplar hoy inencontrable. Ahí estaban sus fundamentos. Vamos a ver filmaciones que son increíbles, directamente increíbles. ¿Con una serie de pequeños aparatos dignos de la ciencia ficción se puede manejar el cerebro de los animales y de los hombres? Doctor Delgado, nacido en Ronda y que en 1946 es reclutado por los norteamericanos, concretamente Universidad de Yale, y ahí empieza a hacer una serie de experimentos que tendrán conexión con el misterio. Fue de alguna forma alumno del doctor Delgado, el doctor Cabrera, y me da la impresión de que ambos tienen en común algunas cosas sorprendentes, por ejemplo el lenguaje, la sencillez, el conocimiento y la cultura. Pero hay más, hay mucho más, y tiene que contarlo pues este alumno. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Que se ha hablado muy poco del doctor Delgado. A nadie le ha interesado recordar que este hombre es una figura clave en la neurofisiología española. Yo le conocí en sexto de carrera de medicina y él me enseñó, a mí y a otros muchos jóvenes con los que compartía una humildad increíble, a pinchar una neurona en un ganglio de una cucaracha. Una neurona en una cucaracha. Y la gente dirá, pues qué tontería. Increíblemente difícil en el Piramidón, todo el mundo sabe que es el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ahí el gobierno de entonces le montó todo un equipo de investigación. Un hombre genial donde los haya. Doctor, ¿por qué no empezamos por el principio? Este hombre, interesado en el cerebro y en los rudimentos del cerebro, antes de ver lo que él hacía, él pensaba que era una gran pila el cerebro y que se podía controlar. Bueno, él sabía que el cerebro era más que una pila. Es cierto que es una pila porque todo es electricidad. Nuestra conducta, el amar, el odiar, el envidiar, el tener codicia, todo nacía de aquí. Y él creía que se podía controlar eso desde uno mismo. En el fondo los griegos decían que la perfección era ser uno mismo. Y él estaba obsesionado en que este cerebro a veces se iba de caña y entonces podíamos agredir a otro, que es el experimento que luego veremos. Entonces él estaba obsesionado con eso y él creía que muchas enfermedades se podían controlar con pequeños aparatos eléctricos. ¿Con un botón se puede motivar miedo, amor, alegría, estados de relax? Él decía que sí. Y era cierto. Porque al final nuestros estados de ánimo, si estás triste, si no lo estás, si estás contento, si tienes una agresividad súbita contra tu vecino, eso nace de impulsos eléctricos en un punto del cerebro. Si esos impulsos los inhibes, esa agresividad desaparece. Estuvo en la CIA, dicen que se relacionó con la CIA, dicen que se habló del proyecto Pandora, del manejo del miedo. Bueno, vamos a hablar todo eso luego con Santiago Camacho. Pero doctor, yo estoy pensando, les contamos a nuestros amigos cómo eran los aparatos del doctor Delgado, cómo se insertaban y qué ocurría, porque yo creo que es algo increíble, sinceramente increíble. Vamos a ver, aquí tenemos la cabeza de un hombre, Yo vi a los dos epilépticos, personas con epilepsia, perdón, no epilépticos, personas con epilepsia que sufrían una gran epilepsia, en el Ramón y Cajal se les hacía una cirugía que consistía en abrir un trocito, una ventana no tan grande como esta que está así para que nuestros amigos la vean, y al abrir esta ventana en el cerebro, el doctor Delgado y su equipo de neurocirujanos introducía unos aparatos muy parecidos a este. La cámara, por favor. Sí. Esto es muy... ¿Qué es esto? Esto es un estimorreceptor, es decir... ¿Estimorreceptor? Sí. ¿Por qué estimorreceptor? Porque esta cabeza gorda que tenemos aquí tiene un montón de circuitos integrados y unos receptores de estímulos. Receptores de estímulos que van a venir de otro aparato que ahora vamos a coger cuando ese esté insertado. ¿Y qué se hacía con eso, doctor? Y con esto en el quirófano, en condiciones que no son las que tenemos aquí, introducía con estos pequeños hilitos que vemos aquí de metal en la mitad del cerebro hasta un punto de profundidad tal que estaba justo la punta de ese electrodo en el núcleo de la agresividad o en el núcleo del ataque epiléptico. ¿No producía dolor? Para nada. Es más, luego, una vez esto insertado así, que habitualmente luego se doblaba para que no estuviese tal, esto se volvía a cerrar, es decir, se volvía a cerrar, se cubría con una venda y este individuo, esta persona que parecía una grave epilepsia, tenía un aparato como el que yo les voy a mostrar a ustedes,
pero mucho más pequeño. Que Juan Villa ha recreado, sí, para que lo veamos, sobredimensionado. Perfectamente. Exactamente igual. Este aparato está recreado respecto a experimentos de laboratorio, pero este paciente con una grave epilepsia tiene uno mucho más pequeñito. Entonces, este aparato manda estímulos. Se enciende el aparato y entonces, cuando este hombre sentía que iba a tener la crisis epiléptica, lo sentía porque se siente que vas a tener, él le daba su botón y se acababa la crisis epiléptica. Este hombre, era dueño para controlar una crisis epiléptica que hoy solo se puede controlar con pastillas. Eso hace 30 años. Estamos viendo a un doctor solo, trabajando, es verdad, también en Estados Unidos, y con una serie de aparatos modificando conductas. Y yo repito, él decía, me contó una vez, se pueden conseguir incluso en seres humanos situaciones de alegría, ahuyentar la tristeza, generar relax. Y decía, sí, por supuesto, como él hablaba. Yo decía, pero doctor, estamos hablando de una de las principales figuras del estudio del cerebro a nivel mundial. Pero quizá su momento estelar, doctor, ocurre cuando dice, tengo que demostrar a la comunidad científica que lo mío funciona, y se pone delante de un morlaco. Se pone delante de un toro, el toro embiste y ahí está la historia. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Crónica de Santiago Camacho, imágenes sorprendentes, y ahora seguimos contando más historias de este doctor español que trabajó toda su vida en torno a un sueño lleno de misterios, manejar la mente humana. Eran las 5 de la tarde de un soleado día de 1963, en el tentadero de la ganadería de Ramón Sánchez, en Córdoba. Lucero, un novillo de 250 kilos, iba a convertirse junto al neurofisiólogo Dr. José Delgado en el protagonista de la más extraña lidia de todos los tiempos. El diestro Manuel Benítez, el cordobés, dio unos pases al novillo, colocándolo en posición para que un ayudante del científico pudiera dispararle un dardo narcótico. Una vez anestesiado, Delgado implantó un estimorreceptor en el cráneo de Lucero. Con este aparato de invención suya, podría estimular determinadas partes de su cerebro por control remoto mediante varios canales. Reanimado el animal, que mostraba un aparatoso vendaje en la testa, el cordobés dio unos cuantos muletazos a Lucero mientras Delgado se mantenía tras la barrera. Al poco rato, el neurólogo salió del burladero vestido de traje con corbata, armado únicamente con el control remoto y citando al Estado ante el estupor de los presentes, que apostaban por un desenlace que terminaría con el científico en la enfermería. Lucero embistió contra él y se detuvo inmediatamente. El mando a distancia anulaba su agresividad. Hubo nuevos envites y cada vez el toro se detenía como si lo frenase una fuerza invisible. El doctor Delgado había probado ante el mundo que el control físico de la mente era algo posible. ...17 de mayo, 1965... unas imágenes que las han visto con sus propios ojos... que dan la vuelta al mundo... de alguna forma, sin trampa ni cartón. ¿Es posible el control de la mente? De la mente incluso de un animal que puede ser agresivo. Ahí estaba el doctor Delgado. Y sobre todo el impacto fue a nivel internacional y fuera de nuestras fronteras. Ocurrió en Córdoba. Pero el New York Times... ¿se deshacían elogios o qué contaba el New York Times? Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. El New York Times llevó el titular a la portada y decía: matador con una radio para a un toro cableado. Sería la traducción literal. El comportamiento modificado del animal es sujeto de un estudio del cerebro. Y sacaba unas fotografías impresionantes, en las cuales pues supongo que estamos hablando de un artículo muy largo que continuaba, dice, en la página 20 y que tuvo un eco amplísimo. Hombre, en la pocas prensa. veces, Santi, creo que un doctor español ha sido reportaje en New York Times. Eso Efectivamente. Comenta, ¿no? O sea, algo muy gordo estaba pasando. Estamos hablando de la primera plana, es decir, no en la sección científica, no, sino de una noticia sumamente destacada. Impacto en Estados Unidos, y en ese momento, en el 65... Estados Unidos de alguna forma financiaba al doctor Delgado, y es cuando surgen, y también hay que hablarlo, esas sombras, ¿no? Ese hilazón con la leyenda, la sensación de que en plena Guerra Fría doctor Delgado fue mucho más allá en los experimentos.
Y se habló de extraños proyectos que yo quiero comentar y que Santi los conoce mejor que nadie, como el proyecto Pandora. ¿Qué era eso? Existe la leyenda negra de que a Rodríguez Delgado lo financió la CIA. Eso es una medio verdad. Rodríguez Delgado jamás trabajó para la CIA y de hecho no se ha podido demostrar y él mismo lo negaba. Lo que no negaba, y era evidente, y se sabe, era que trabajaba para la Marina de los Estados Unidos, que efectivamente sí que financiaba algunos proyectos de este tipo. Y uno de ellos era el proyecto Pandora. El proyecto Pandora se basaba en la modificación del comportamiento a través de emisiones de radiofrecuencia, concretamente de microondas. La base del proyecto era que, bueno, las microondas podían transportar una información que de alguna forma a lo mejor era captada por el cerebro sin necesidad ya de estos implantes, es decir, de una manera completamente natural, y que ese cerebro se podía acoplar como un diapasón a vibrar en esa misma frecuencia, a adoptar esas mismas ondas cerebrales y de esta manera inducir determinados comportamientos. El interés de la Marina estadounidense básicamente era ver si esto se podía utilizar para infundir terror, pánico en el enemigo, es decir, desembarca una tropa de marines en una playa de cualquier sitio del mundo y en vez de enfrentarse como en Normandía pues a una resistencia feroz, pues de repente los enemigos salen en desbandada. Pues esa era la intención del proyecto, que bueno, se quedó en una fase experimental que sepamos. Imagino que había dos factores. Uno, como decía Delgado, la posibilidad de crear heroísmo, furia, éxtasis, emoción, agresividad para un ejército, imagínense lo que significa, y también de alguna forma, si era posible, generar todo lo contrario en la tropa opuesta, ¿no? Yo no sé, doctor, ¿tú qué opinas de toda esta nube que de verdad... Hombre, por otro lado, a mí no me extraña, y te voy a explicar. Un doctor que hace estos milagros científico-médicos con animales, que demuestra que lo que está trabajando durante años tiene una razón de ser, y que encima trabaja para la Marina en Estados Unidos, es normal que se hable de que seguro que hubo proyectos que fueron mucho más allá de los que no sabemos nada. Hombre, en el fondo los ejércitos de todo el mundo, como ya se ha explicado, lo que pretenden es ganar las batallas. Y para ganar las batallas, si no se pegan tiros, eso es lo ideal. Entonces las investigaciones eran ver cómo el cerebro del enemigo podía ser controlado a distancia sin emplear la fuerza. Que eso, por cierto, es ideal. Sobre todo porque si el otro huye y luego se recupera, pues incluso tienes a gente indemne. Entonces ahí Rodríguez Delgado investiga desde el cerebro estas situaciones de frenar a un toro, etcétera. Claro, jauja. Es decir, a ver si este doctor, ya que Pisuerga pasa por Valladolid, nos va a dar la clave para aplicaciones militares. Y ahí es donde la leyenda urbana... Lo alucinante y maravilloso al mismo tiempo es que ningún otro doctor tenía este poder, entre comillas. Eso es lo que a mí me parece realmente de novela, ¿eh? Claro, pero no lo Él tenía el conocimiento. Por eso, porque él tenía el conocimiento. Es decir, era el único que era capaz, en un pequeño quirófano, de llegar con unos finos electrodos increíbles para la época a un punto concreto del cerebro. Era la cirugía estereotáxica. Es decir, una cirugía en la cual no era como la lobectomía famosa, aquella que hemos hablado ya en este programa, de cortar el lóbulo frontal. No, era con un electrodo sin daño prácticamente ninguno, llegar al centro de la agresividad. Hay un momento, dicen, en el año 74, quédense con la fecha, le voy a contar ahora a Santi después, en que de alguna forma el Congreso americano como que se asusta de lo que está haciendo Delgado, a dónde ha llegado Delgado. Antes de eso veamos una imagen que tú has vivido. Unos monos. Unos monos. Vamos a ver ese ejército, entre comillas, de monos y, por supuesto, yo estoy seguro, y es de cajón, por desgracia en todo el mundo se experimenta hoy en día con animales, y esto puede generar un rechazo de inmediato ante la sensibilidad que todos compartimos con los animales. Pero por eso está el doctor Cabrera, porque aunque esto suene muy crudo, primero explícanos, doctor, qué estamos viendo, y segundo, parece que este hombre cuidaba a los monos. Vamos a ver, el doctor Rodríguez Delgado tenía un amor hacia los animales que yo lo he visto, y como lo he visto no es opinable, es decir, lo he visto. Lo que ocurre es que él sabía que el animal era el método para investigar sin la posibilidad de investigar en humanos, como es muy lógico. ¿Y lo que estamos aquí? viendo ahí es que un monito que tiene un casco en el cerebro, lo veis ahí, un aparatito. Lo que hemos visto ahí. Claro, con unas pilas en la espalda como una mochila, recibe... ¿Es el doctor Delgado? Exactamente, una pequeña descarga con la cual tiene miedo. ¿No ves que el mono se retira? Es decir, en un momento dado el miedo está ahí y se retira. El mono se asusta
Y ese mono es el líder, ¿lo ves? Ese mono se asusta. Y al perder la agresividad, llega el siguiente mono en la escala y le quita el liderazgo. Pero es increíble, doctor, pulsando un botón Sí. se genera algo Claro. tan ancestral y tan extraño como el miedo. Pero es que el miedo está en el centro de nuestro cerebro. No, o sea, el miedo no está en la corteza cerebral. Nosotros vemos a un león con los ojos, pero nuestro instinto nubla la corteza y nos subimos por un árbol. Por lo tanto, estos animalitos, al tener ese pánico, pues claro, es porque reciben una microdescarga en un punto concreto que ni siquiera destruía nada, ¿eh? Atentos, ¿eh? Y esto en Madrid, cuando él vuelve, ¿Esto? después de lo que va a contar Santi, él vuelve a España. Claro. Y se monta en Madrid una especie como de gran laboratorio. En el laboratorio que está en el famoso hospital Ramón y Cajal de Madrid, al lado del cual se instala un animalario redondo, que era el mayor animalario veterinario de España, hospitalario, al lado de un hospital. No tenías... Y había ahí los macacurresus famosos, que eran los monitos, que se les cuidaba de maravilla. Pero es que se trabajó en monos, en cabras, en ratas, en conejos, en gatos. O sea, la cantidad de animales, bueno, y era increíble porque era una familia. O sea, había Pero una lo que pasa cabra es que que esto- apagaba la luz cuando salíamos del laboratorio. ¿Eso me lo has contado alguna vez? Sí, sí, la Pero cabra ¿cómo que es apagaba eso? la luz. Yo me voy, vemos un experimento, nos salimos de la habitación y digo yo, apagamos la luz, y dice, no, ya la apaga Timmy. Y entonces llega la cabra y apaga la luz. Es decir, yo con 22 años, es Tú que con alucinaba. 22 años ya andabas por ahí. Ya estaba alucinado. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo entiendo perfectamente, además, el rechazo que puede causar esto. Y repito que yo creo que aquí todos amamos a los animales. Claro, si contamos lo que se hace con los animales hoy en día, esto queda en agua de... Vamos, en lo más poético que uno se puede imaginar. Y sobre todo lo que se hace con los animales en la sociedad industrializada para que comamos todos los días, incluso los que más protestan. O sea, increíble. Por cierto, déjame, Santi, que diga una pequeña cosa. Esas casualidades imposibles que nos pasan. Estábamos preparando este tema para la radio, doctor. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Y nos llega a la radio en un sobre, damos fe, ¿verdad? Este libro, por parte de un oyente, que vio el libro en un puesto en Barcelona y dijo, esto puede interesar a mis amigos. Y lo envió. Esa semana estábamos preparando este tema. Este libro es inencontrable. Se lo agradecemos. Pero, claro, asustó mucho lo que hacía Delgado. Y llega ese momento clave del año 74, ¿no? En el año El regreso, el retorno de Delgado a España. Efectivamente. En el año 74 sucede una cosa que es... Ese libro ya levantó muchas voces de alerta. Entonces, imagínate cuando el Congreso de los Estados Unidos pues le llama pues para hacer una declaración, porque a fin de cuentas el comité de asignaciones necesitaba saber en qué se estaba gastando el dinero. Y este hombre, pues insisto, con esa pasión y esa vehemencia, habla a aquellos políticos, y políticos eran, pues controlar la mente, eliminar por completo determinados comportamientos. Él desde un punto de vista absolutamente beneficioso, es decir, bueno, pues los comportamientos criminales, los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes lo que sería un criminal multireincidente con uno de estos aparatitos colocados. Claro, Y empiezan a echarse las manos a la cabeza. claro, Rodríguez Delgado, insisto, que era muy vehemente, no se percata de esa reacción, se va viniendo arriba en aquella exposición y ya empieza a hablar de ejércitos controlados por control remoto, etcétera, etcétera. Y es entonces cuando, de una forma muy discreta pero muy firme, los estadounidenses empiezan a dejarle un poquito de lado, ¿no? Y es cuando viene a España, año 74, cuando conecta con el doctor Cabrera, no podía ser de otra forma. Y digo más, claro, moralmente, el doctor Delgado parece que era un hombre muy vehemente. Yo recuerdo, como dice Santi, recuerdo una entrevista que le hicimos, ¿verdad? Hace ya unos cuantos años, como pasa el tiempo, en Milenio 3, en la cadena SER, y le preguntábamos por el ser humano. En seres humanos se nos ha hablado muchas veces, doctor, de búsqueda, quizá incluso no de inhibir la agresividad, sino al revés. Por lo menos eso se ha contado o eso se ha legendarizado. ¿Hay parte de verdad? Quizá se hablaba en la Guerra Fría de ese tipo de programas, doctor. Sí, claro. De igual manera que puedes inhibir, puedes aumentar. Sí, es posible. Se Ahora, habla... ¿es posible hacer esto sin electrodos? Eso es lo que ahora estamos intentando investigar y resolver. Yo creo que sí, pero bueno, esto es necesario demostrarlo experimental, científicamente. Y claro, doctor, la sensación, ¿cuál es? Que esto en malas manos... Exactamente. Esa es la cuestión. Es decir, la energía atómica es beneficiosa si haces una central nuclear que da luz. Si haces una bomba y matas a 100.000 personas, es perjudicial. Por lo tanto, todo tiene dos caras. Un heredero del doctor Delgado o unos doctores que, como siempre, sin la vehemencia, la pasión
o el interés como de dejar una marca, ¿no?, en el universo, de ser alguien con una cosa buena para la humanidad. ¿Qué pasa si todo este estímulo-receptor, todo eso que tienes ahí, que se fue transformando, ¿verdad, doctor?, con el paso del tiempo en algo mucho más pequeño, como vamos a ver? Bueno, fijaros, este pequeño aparatito es lo mismo que hemos visto, en grande, pero reducido. Es decir, si una persona tiene una crisis de agresividad incontrolable, ¿por qué tenemos que llenar toda su vida de pastillas si se puede inhibir esa conducta con un pequeño receptor? Pues esto sonaba a control la mente, el sujeto, la libertad. Y hubo un temor hasta lógico a nivel moral de que alguien pudiese con fines, imagínense, o sea, yo no sé, doctor, de verdad te lo digo, no sé cómo nos ha hecho una película sobre esto. O sea, es que estamos buscando ahí, o sea, no sé, la historia de Delgado, a dónde llegó, cómo volvió a España, seguramente eran muchos cojan el hilo, ¿no? Ahí dejamos la historia. Pero, claro, esto en malas manos, ¿dónde podría llevarnos? Lo que ocurre es que esto en malas manos necesitaría mucha financiación, ¿eh? Quiero decir, siempre hay malas manos que tienen dinero... Para el mal siempre hay financiación. Siempre hay pasta, efectivamente, es lamentable. Pero lógicamente este tipo de historias con el cerebro siempre nos da miedo. El cerebro no hay que tocarlo porque el cerebro no es el alma humana, que no lo confunda la gente. El espíritu es otra historia. El cerebro es la expresión fisiológica de nuestra conducta. Pero si un cerebro es agresivo, tiene una crisis epiléptica, tiene una depresión... Hoy tenemos, solo en España, tomando psicofármacos, casi 8 millones de personas. 1 de cada 5. Claro. ¿Por qué? Por insomnio, irritabilidad, depresión, psicosis, esquizofrenias, bipolares, etc. A lo mejor un pequeño aparato insignificante, para lo cual se hace un escrito de voluntariedad bien puesto, evita que un señor se tome media tonelada de pastillas el resto de su vida. Ahora, peligroso. Te voy a preguntar luego, doctor, de inmediato, ¿qué pasó con todo esto? ¿Dónde quedó todo esto? Pero hay una foto que quiero que vean, Santi, porque a mí esto, le preguntábamos al doctor Delgado, bueno, no somos tan diferentes a nivel fisiológico, de alguna forma, del cerebro del mono. Sabemos lo que se ha hecho con los monos. ¿Qué pasa con los seres humanos? Y él, con la naturalidad de siempre, decía que claro, lo mismo. Vamos a ver una imagen de un hombre vendado. Viene en su libro, Control físico de la mente. Es muy impactante. ¿Qué es esto? Pues estos son 2 de los 25 pacientes... Claro, ahí tenemos a otro al fondo. Efectivamente, que operó en Massachusetts, en Rhode Island, en un hospital que, a los que les gustan las referencias literarias, en un hospital psiquiátrico que ya no existe, que fue en el que se inspiró H.P. Lovecraft para hacer el famoso hospital psiquiátrico de Arkham, que ha dado... Pero lo tiene todo, esta historia lo tiene todo. O sea... Pues, y la verdad es que en esos eran pacientes que estaban en situaciones terribles, es decir, estaban completamente desahuciados, la psiquiatría de aquella época los tenía prácticamente atados constantemente y, bueno, pues con ellos experimentó sus estímulos-receptores con resultados absolutamente brillantes. ¿Qué es lo que luego tuviste en Madrid? En Madrid, concretamente con grandes epilépticos, que hay que recordar que la epilepsia es una enfermedad tremenda, en las cuales las grandes epilepsias hacen que un sujeto se caiga al suelo, se golpee, se muerde la lengua, etc. Había epilepsias incoercibles, que no se podían refrenar con pastillas. Pues entonces, epilépticos, Ramón y Cajal les puso unos estímulos, uno recibía la respuesta del cerebro y otro mandaba el estímulo. Es decir, el sujeto, con el aparatito pequeñito puesto, sabía cuándo iba a tener el ataque. Y en ese instante él mismo apretaba el botón y se inhibía. Se acababa el ataque. ¿Sabemos algo de los últimos días? Falleció en septiembre con toda su familia. Era un hombre, al parecer, por lo que sabemos, lo que nos ha contado el doctor Cabrera y por sus escritos, con una gran tendencia o creencia en lo espiritual, a pesar de ser un científico tan pegado a la materia también. Pero él quizá sintió que se le hizo de lado o que sus investigaciones no llegaron a más, ¿o no? Pues... de entrada sí que en España llegó un momento en el que también de alguna forma pues fue en cierto modo dejado de lado y él se volvió a California. Falleció el pasado mes de septiembre en San Diego en compañía de su mujer que era norteamericana y de su familia. Y la verdad es que él nunca dejó de trabajar y de plantear cosas.
igual que experimentó, por ejemplo, con la electricidad en el cerebro, también estaba investigando biochips que directamente en determinadas partes muy localizadas podían, ante unos estímulos, dar microdosis de determinados fármacos, de determinadas drogas que pudieran, pues, determinados estados alterados de la mente, pues ser beneficiosos para ellos. También incluso siguió experimentando en esta modificación mediante radiofrecuencia de los patrones cerebrales. Y falleció, yo creo que trabajando hasta el último momento. Cuando lo entrevistamos hace muy pocos años, pues descubrimos que era un hombre pues muy mayor, pero que estaba no lúcido, estaba directamente brillante. Sí, sí, y un gran comunicador, hay que decirlo. Doctor, claro, aquí surge otra pregunta, en el aspecto del oscuro. Y todas las historias que nos han contado, muchas, de personas que creen que se despierten y tienen un microimplante, que han ido a una operación de otra cosa y en su cerebro ha aparecido una especie de chip. Hay mucha leyenda urbana, no con esto. Pero ¿sería posible a alguien, vamos a dejarlo en sería posible, bueno, que sea sujeto experimentado, sin él saberlo, meterle un chip de este tipo y estar siendo controlado? ¿Esto que parece ciencia ficción? Eso no te pregunto, ¿sería posible? Con la técnica de hoy día difícil, porque el microchip tiene que estar localizado en un punto. Sería muy difícil, pero en pocos años... Claro, ya veremos. En sus últimos días, Delgado se dio cuenta de una cosa que es, yo creo que ahora el santo grial de los nuevos científicos de la mente. ¿Cómo se codifica la información de la mente? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se transmite? Es decir, ¿en qué lenguaje de programación? ¿En qué sistema operativo está? Y realmente esa yo creo que debió de ser de las últimas preguntas que le inquietaron y que ya era demasiado tarde en su vida, yo creo que para emprenderla. Y ahí hay un punto interesante que todos nuestros oyentes y videntes deben saber. Este hombre al final de sus días filosóficamente dio un paso más allá y dijo, no solo tenemos neuronas receptoras y neuronas motoras, que era lo que creíamos todos. Hay neuronas complejas, que él llamó neuronas gnósticas, neuronas de conocimiento. ¿Neuronas gnósticas? Sí. Él creía, y la ciencia lo ha demostrado, que hay neuronas complejas que no son ni sensibles solamente ni motoras, sino que son un compendio de actividades. Y ahí está lo del código. ¿Qué código utilizan? Neuronas gnósticas. Gnósticas, como los antiguos gnósticos. Yo lo estoy apuntando porque me interesa. ¿Ustedes? Creo que ha sido un viaje alucinante, como aquella película de viajar dentro del cuerpo, y que, repito, me sorprende muchísimo cómo a veces... y habrá, además, opiniones para todos los gustos. Habrá quien se quede en lo más superfluo, uy, qué daño hacía, qué malvado podía ser como idea, o al revés. Cada uno que libremente opine, pero vaya historia, cómo nos ha hecho una película, una serie, una novela sobre el doctor Delgado. ¿A qué llegó? Igual algún día llegamos a saberlo, igual tuvo sus últimos escritos adelantándose al futuro. Santi, como siempre, gracias. Por cierto, ¿tienes algo de doctor Delgado en joven, por supuesto? Pero tienes algo. Gracias, Santi. Gracias a ti. Gracias, doctor. Gracias. Un alumno en la comunicación y en la divulgación, desde luego, y en el conocimiento. Ojalá a los oyentes les guste esto.